¿Sabías que existe un momento registrado en las Escrituras en que Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentó miedo ante un hombre? Esta no es una verdad que solemos escuchar en los púlpitos, no es algo que aprendemos fácilmente en la escuela dominical, pero está ahí, escrita en las páginas sagradas, esperando para revolucionar por completo nuestra comprensión sobre quién es Jesús realmente y sobre cómo Él se relaciona con nosotros en nuestra humanidad más cruda y vulnerable. Imagina por un momento la escena que voy a pintar para ti. Es una noche silenciosa, el tipo de silencio que pesa sobre los hombros como un manto pesado. El aire es denso, cargado de una tensión que casi puedes tocar con las manos. Es en este escenario donde encontramos a Jesús, no como la figura distante e inalcanzable que a veces imaginamos, sino como un hombre de carne y hueso, con un corazón que late con fuerza en el pecho, con manos que tiemblan, y con un alma que conoce el sabor amargo del miedo. ¿Has sentido miedo alguna vez? Claro que sí. Todos hemos experimentado esa sensación que parece oprimir nuestro pecho como un puño cerrado, que hace que nuestro estómago se revuelva, que nos deja la boca seca y los pensamientos acelerados. Quizás sentiste miedo ante una cirugía, ante la posibilidad de perder a alguien que amas, ante una decisión que podría cambiar toda tu vida, o ante esas noches oscuras en las que el futuro parece un abismo sin fondo. Lo que quiero mostrarte hoy va mucho más allá de una simple lección bíblica. Este es un viaje al corazón de la humanidad de Cristo, un descubrimiento que transformará para siempre la manera en que te relacionas con tus propios miedos, tus propias incertidumbres, tus propias luchas interiores. Porque cuando comprendemos que Jesús, siendo plenamente Dios, eligió ser también plenamente humano, algo extraordinario sucede en nuestro corazón. Piensa conmigo en los momentos en que te has sentido más solo en tus miedos. Esas madrugadas en las que te has quedado despierto, mirando al techo, con el corazón encogido de ansiedad. Esos momentos en los que te has preguntado si Dios realmente entiende por lo que estás pasando, si Él puede comprender la profundidad de tus angustias. Hoy quiero mostrarte que Él no solo comprende, sino que vivió cada una de esas emociones de una manera tan intensa que podría dejarte sin palabras. La Biblia nos cuenta que Jesús fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que conoció el hambre que carcome el estómago, la sed que reseca la garganta, el cansancio que pesa sobre los huesos, el dolor que atraviesa el cuerpo como una cuchilla afilada. Significa que conoció la tristeza que parte el corazón, la soledad que resuena en el alma, la incomprensión que duele más que cualquier herida física. Y sí, conoció el miedo. Pero, ¿qué tipo de miedo puede experimentar aquel que tiene todo el poder sobre la vida y la muerte? ¿Qué tipo de angustia puede tocar el corazón de aquel que creó el universo con una palabra? La respuesta te va a sorprender. Tocará lugares en tu corazón que quizás ni sabías que existían, y creará un puente de intimidad entre tú y tu Salvador que será imposible de romper. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué lloró Jesús? No fue solo una lágrima solitaria corriendo por su rostro, sino un llanto profundo, un lamento que nació desde lo más hondo de su alma humana. Lloró por la muerte de Lázaro, no porque no tuviera el poder para resucitarlo, sino porque su humanidad fue tocada por el dolor de la pérdida, por la realidad de la muerte, por la angustia de aquellos a quienes amaba. Este mismo Jesús que lloró, que se compadeció, que se cansó, que sintió hambre y sed, este mismo Jesús también conoció el miedo. Y conocer esta verdad no disminuye su divinidad. Al contrario, magnifica su elección de convertirse en uno de nosotros. Porque Él podría haber elegido venir a la tierra como un ser inmune a las emociones humanas, distante de nuestras fragilidades, inalcanzable en su perfección. Pero eligió conocer cada faceta de la experiencia humana. El miedo que Jesús experimentó no fue el miedo que paraliza, no fue el miedo que viene de la falta de fe o de la desconfianza en Dios. Fue un miedo profundamente humano, un miedo que en realidad revela la intensidad de su amor por nosotros y la magnitud del sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Fue el miedo de un hombre que sabía exactamente lo que le esperaba, que entendía perfectamente el precio que tendría que pagar. Imagina que supieras exactamente el momento y la forma en que enfrentarás tu mayor prueba. Imagina conocer cada detalle del dolor que vas a experimentar,
cada segundo de sufrimiento que tendrás que soportar, ¿cómo reaccionaría tu corazón? ¿Cómo procesaría tu mente esa información? ¿Cómo se prepararía tu alma para algo así? Esta era la realidad de Jesús, y es en este contexto que comprendemos su miedo. Pero hay algo aún más profundo en esta historia, algo que hará que tu corazón lata más fuerte cuando lo comprendas. El hombre al que Jesús temió no era un enemigo externo, no era alguien con poder político o militar, no era una figura amenazante que pudiera causarle daño físico. El hombre al que Jesús temió era alguien mucho más cercano, alguien a quien conocía íntimamente, alguien cuya presencia desafiaría cada fibra de su ser humano. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar algo dentro de ti mismo que te causó miedo? ¿Has tenido que mirar algún aspecto de tu propia personalidad, de tu propia naturaleza, de tu propio llamado, que te dejó con el corazón acelerado? ¿Has tenido que aceptar algo sobre ti mismo que parecía demasiado grande, demasiado pesado, demasiado desafiante para tus fuerzas humanas? El viaje que estamos haciendo juntos hoy no es solo sobre conocer un dato interesante más de la vida de Jesús. Es sobre descubrir cómo la experiencia más humana de Cristo se conecta con tu experiencia más humana. Es sobre entender cómo el Salvador que adoras conoce exactamente lo que sientes cuando tienes miedo, cuando estás inseguro, cuando estás enfrentando algo que parece más grande que tú. Cuando comprendemos que Jesús experimentó miedo, algo cambia fundamentalmente en nuestra relación con Él. Deja de ser solo el Dios distante y todopoderoso para convertirse también en el amigo íntimo que ha estado donde tú estás, que ha sentido lo que tú sientes, que conoce por experiencia propia cada batalla que libras en tu interior. Existe una belleza extraordinaria en saber que Jesús no vino al mundo como un superhéroe emocional, inmune a las vulnerabilidades humanas. Vino como uno de nosotros, eligió experimentar cada aspecto de nuestra condición humana, incluyendo aquellos momentos en que nuestro corazón se encoge de miedo y nuestra alma clama por valentía. El miedo de Jesús no fue debilidad, fue humanidad. Fue la prueba definitiva de que realmente se hizo como nosotros en todo. Y es precisamente por haber conocido el miedo desde adentro que Él puede ofrecernos el valor que necesitamos. Es porque Él enfrentó sus propias tormentas interiores que puede enseñarnos a enfrentar las nuestras. Piensa en la última vez que tuviste miedo. Quizás fue miedo a una enfermedad, miedo a una pérdida, miedo a un cambio, miedo al futuro, miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar, miedo a decepcionar a las personas que amas. En ese momento, no estabas solo. Jesús, que conoce el miedo por experiencia propia, estaba allí contigo, comprendiendo perfectamente cada matiz de lo que estabas sintiendo. La revelación de que Jesús sintió miedo no debería asustarnos, debería consolarnos profundamente. Debería llenarnos de alivio saber que tenemos un Salvador que no solo observa nuestras luchas desde lo alto de los cielos, sino que descendió y experimentó cada una de ellas en su propia carne, en su propia alma, en su propio corazón humano. Pero, ¿quién era ese hombre que despertó miedo en el corazón de Jesús? ¿Por qué Jesús, que tenía poder sobre demonios, que calmaba tempestades con una palabra, que resucitaba muertos, experimentó miedo ante un hombre? Esta respuesta te sorprenderá de una forma que nunca imaginaste. Tocará lugares en tu alma que quizás ni sabías que existían. Lo que voy a revelarte hoy tiene el poder de transformar completamente tu manera de lidiar con el miedo, tu forma de enfrentar las incertidumbres, tu perspectiva sobre tus propias fragilidades humanas. Porque cuando comprendas quién era ese hombre y por qué Jesús le temió, entenderás algo sobre el corazón de Cristo que revolucionará tu fe. Existe una diferencia entre el miedo que destruye y el miedo que revela. El miedo que destruye es aquel que nos paraliza, que nos hace huir de nuestro propósito, que nos aleja de Dios. Pero existe un tipo de miedo que en realidad nos acerca a nuestra verdadera identidad, que nos prepara para algo más grande que nosotros mismos, que nos conecta con la realidad de quiénes somos y de lo que hemos sido llamados a hacer. Jesús experimentó este segundo tipo de miedo. Un miedo que no lo paralizó, sino que lo preparó. Un miedo que no lo alejó del Padre, sino que lo llevó a una intimidad aún mayor con Él. Un miedo que no lo hizo huir de su propósito,
sino que lo ayudó a comprender la magnitud del amor que estaba demostrando por nosotros. Cuando comprendas esta verdad, cuando veas cómo Jesús transformó su miedo en entrega, su angustia en obediencia, su incertidumbre humana en confianza divina, algo se transformará también en ti. Descubrirás que tener miedo no es pecado, que sentirse pequeño ante grandes desafíos no es falta de fe, que experimentar momentos de incertidumbre no es ausencia de Dios. El corazón humano de Jesús nos enseña que es posible sentir miedo y aún así ser valiente. Es posible experimentar incertidumbre y aún así confiar. Es posible sentirse pequeño ante grandes responsabilidades y aún así decir sí al llamado de Dios. Porque la valentía no es la ausencia del miedo. Es la elección de hacer lo correcto incluso cuando el corazón está latiendo fuerte de ansiedad. La historia que voy a contarte hoy está registrada en las Escrituras, pero quizás nunca la has leído desde esta perspectiva. Quizás nunca te has detenido a pensar en la profundidad emocional y psicológica de lo que Jesús experimentó en ese momento. Y cuando lo comprendas, cuando veas a Jesús a través de esta lente de la humanidad plena, tu relación con Él nunca más será la misma. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan descubrir esta verdad transformadora sobre Jesús. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos que revelarán más secretos de la vida de Cristo. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está enfrentando sus propios miedos e incertidumbres. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Y por último, usa los comentarios para contarme sobre tus propios miedos y cómo lidias con ellos. Quiero conocer tu caminar. Pero ahora, prepara tu corazón, porque vamos a descubrir juntos quién era ese hombre que despertó miedo en el corazón de Jesús, y cómo esa revelación puede transformar para siempre tu manera de vivir la fe. La revelación que voy a compartir contigo ahora tocará lugares de tu alma que quizás han permanecido dormidos por mucho tiempo. Porque cuando empezamos a desentrañar quién era ese hombre que despertó miedo en el corazón de Jesús, descubrimos algo que va mucho más allá de una simple curiosidad bíblica. Descubrimos una verdad que tiene el poder de transformar completamente la manera en que ves tus propios miedos, tus propias luchas interiores y tu propio camino de fe. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y has sentido miedo de quién viste? ¿Has tenido un momento en que te encontraste con una versión de ti mismo que no reconocías, que te asustaba, que te hacía cuestionar quién eres realmente? Tal vez fue en un momento de ira que nunca imaginaste que podrías sentir, o en un instante de debilidad que reveló aspectos de tu carácter que preferirías no conocer. O quizás fue ante un llamado, una responsabilidad, un propósito que parecía demasiado grande para quien creías ser. Jesús experimentó algo similar, pero de una manera infinitamente más profunda y compleja. El hombre al que temió no era un extraño, no era un enemigo que venía de fuera, era alguien a quien conocía íntimamente, alguien con quien había convivido durante todos los días de su vida terrenal. Era él mismo. Más específicamente, era la versión de sí mismo que tendría que surgir para cumplir su propósito supremo de salvación. Imagina por un momento llevar dentro de ti dos realidades que parecen imposibles de conciliar. Por un lado, la divinidad plena, el poder creador, la omnisciencia, la capacidad de hacer milagros con un simple toque o una palabra. Por el otro lado, la humanidad completa, con todas sus limitaciones, vulnerabilidades, dolores y, sí, miedos. Jesús vivió en esta tensión constante, y llegó un momento en que estas dos realidades entraron en conflicto directo. Cuando hablamos del miedo de Jesús, no estamos hablando de cobardía o de falta de fe. Estamos hablando del miedo profundamente humano de alguien que sabía exactamente lo que su obediencia al Padre costaría. Él sabía que tendría que enfrentar no solo el dolor físico de la crucifixión, sino algo mucho más terrible. Tendría que cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad y experimentar, por primera vez en toda la eternidad, la separación del Padre. Piensa en la persona que más amas en este mundo.
Ahora imagina tener que separarte de esa persona, sabiendo que esa separación será dolorosa, definitiva y necesaria para salvar a otras personas. ¿Cómo reaccionaría tu corazón? ¿Cómo procesaría tu mente esa realidad? ¿Cómo se prepararía tu alma para un sacrificio así? Esto es solo un atisbo de lo que Jesús experimentó, multiplicado por una intensidad que nuestra mente humana apenas puede comprender. El huerto de Getsemaní se convirtió en el teatro donde esta lucha interior de Jesús se reveló de la manera más cruda y honesta. Allí, lejos de las multitudes que lo seguían, lejos de los discípulos que depositaban en él sus esperanzas, Jesús tuvo que enfrentar a la versión de sí mismo que cargaría la cruz. Y esa versión lo asustó profundamente. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que sabías que cambiaría tu vida para siempre? Una decisión que requería que te convirtieras en alguien diferente, más fuerte, más valiente de lo que te sentías capaz de ser. Jesús enfrentó la versión definitiva de esa experiencia. Tuvo que aceptar convertirse en el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el portador de los pecados de toda la humanidad. La oración que Jesús hizo en aquel huerto revela la profundidad de su lucha interior. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. No era una oración de rebelión, era la oración honesta de un corazón humano que reconocía la magnitud de lo que estaba por venir. Era el grito de alguien que estaba enfrentando la versión más desafiante de sí mismo y necesitaba fuerza divina para abrazarla. Esta honestidad emocional de Jesús nos enseña algo revolucionario sobre la vida de fe. Nos muestra que es posible ser completamente transparentes con Dios sobre nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras resistencias internas. Jesús no fingió ser valiente cuando sentía miedo. No disfrazó su angustia con palabras piadosas. Fue brutalmente honesto sobre lo que estaba sintiendo. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, sentimos que necesitamos esconder nuestros miedos, disfrazar nuestras incertidumbres, fingir una fuerza que no tenemos? La experiencia de Jesús en Getsemaní nos libera de esa prisión emocional. Nos muestra que podemos llevar nuestros miedos más profundos ante Dios, que podemos ser honestos sobre nuestras luchas interiores, que podemos admitir cuando nos sentimos demasiado pequeños para los desafíos que enfrentamos. El sudor de sangre que Jesús experimentó aquella noche no fue solo un fenómeno físico raro, fue la manifestación externa de una batalla interior que estaba ocurriendo en su alma. Su cuerpo humano estaba reaccionando al estrés emocional y espiritual de tener que aceptar convertirse en algo que su humanidad naturalmente resistía, un sacrificio. Cuando enfrentas momentos de gran presión, de decisiones difíciles, de llamados que parecen más grandes que tú, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Tal vez sientes el corazón acelerarse, las manos temblar, el estómago encogerse. Jesús experimentó todo esto elevado al máximo, porque estaba enfrentando no solo una decisión personal, sino el destino eterno de toda la humanidad. La presencia de un ángel que vino a fortalecer a Jesús en ese momento revela algo importante sobre la naturaleza de la ayuda divina. Dios no le quitó el miedo a Jesús, no eliminó su angustia, no hizo la decisión más fácil. En cambio, envió fuerza para que Jesús pudiera enfrentar sus miedos y transformarlos en obediencia. Este es un modelo para nuestra propia experiencia. Dios no siempre quita nuestros desafíos, pero siempre provee la fuerza necesaria para enfrentarlos. La transformación que ocurrió en el corazón de Jesús durante aquellas horas de oración es uno de los milagros más hermosos registrados en las Escrituras. Entró en el huerto luchando con miedo y resistencia. Salió con determinación y entrega total. No porque el miedo desapareciera mágicamente, sino porque eligió confiar en el Padre, incluso en medio del miedo. Esta es una lección profunda para todos nosotros que enfrentamos nuestros propios momentos de Getsemaní. Esos momentos en los que somos llamados a convertirnos en más de lo que creemos ser capaces. Esos momentos en los que tenemos que aceptar responsabilidades que nos asustan, tomar decisiones que nos dejan vulnerables, abrazar llamados que parecen imposibles para nuestras fuerzas humanas. Jesús nos enseña que es posible sentir miedo y aún así elegir la obediencia. Es posible sentirse pequeño ante grandes responsabilidades y aún así decir sí al llamado de Dios. Es posible experimentar angustia sobre el futuro y aún así confiar en que el Padre tiene un plan perfecto.
El miedo que Jesús sintió de sí mismo, de la versión de sí que tendría que abrazar para salvarnos, revela la profundidad de su amor por nosotros. Podría haber elegido permanecer en la zona de confort de su divinidad, lejos de los dolores humanos, pero eligió sumergirse completamente en la experiencia humana, incluyendo los miedos más profundos que esa experiencia puede producir. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con nuestros propios miedos se transforma completamente. Ya no tenemos que avergonzarnos cuando sentimos miedo ante los desafíos. Ya no tenemos que fingir una valentía que no tenemos. Podemos ser honestos sobre nuestras limitaciones humanas y aún así confiar en que Dios nos dará la fuerza para hacer lo que Él nos está llamando a hacer. La experiencia de Jesús también nos enseña sobre la importancia de la oración en momentos de miedo e incertidumbre. No enfrentó su lucha interior solo. Llevó todo ante el Padre. Fue transparente sobre sus sentimientos, pidió ayuda, buscó fuerza y encontró todo lo que necesitaba en la comunión íntima con Dios. ¿Cuántas veces intentamos enfrentar nuestros miedos solos? ¿Cuántas veces intentamos ser fuertes por nuestra propia cuenta, resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, tomar decisiones difíciles sin buscar la dirección divina? Jesús nos muestra un camino mejor. Nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la dependencia de Dios, de la honestidad en la oración, de la entrega total de nuestras ansiedades al Padre. El miedo de Jesús también nos ayuda a comprender que el crecimiento espiritual no significa ausencia de lucha interior. Significa aprender a procesar esas luchas de manera saludable, llevándolas a Dios, permitiendo que nos transformen en lugar de destruirnos, usándolas como oportunidades para crecer en fe y dependencia divina. Existe una belleza profunda en saber que Jesús no solo comprende nuestros miedos teóricamente, sino que los conoce por experiencia propia. Cuando estás enfrentando una decisión que te asusta, recuerda que Jesús enfrentó la mayor decisión de la historia con el corazón encogido de miedo. Cuando te sientes demasiado pequeño para las responsabilidades que tienes, recuerda que Jesús se sintió demasiado humano para cargar los pecados del mundo. Cuando luchas con incertidumbre sobre el futuro, recuerda que Jesús luchó con la certeza de lo que tendría que enfrentar. La diferencia no está en la ausencia del miedo, sino en la manera en que reaccionamos a él. Jesús nos enseña que podemos llevar nuestros miedos a Dios, ser honestos sobre nuestras limitaciones, pedir ayuda cuando la necesitamos y confiar en que Él nos dará todo lo necesario para cumplir nuestro propósito. El hombre al que Jesús temió era él mismo en su misión más desafiante, y al aceptar convertirse en ese hombre, al abrazar esa versión de sí mismo que cargaría la cruz, Jesús no solo cumplió su propósito de salvarnos, sino que también nos dio el ejemplo de cómo enfrentar nuestros propios momentos de miedo y transformación. Cuando te encuentres de nuevo con una versión de ti mismo que te asusta, una responsabilidad que parece demasiado grande, un llamado que te deja ansioso, recuerda a Jesús en Getsemaní. Recuerda que Él pasó por eso primero, que Él comprende completamente lo que estás sintiendo y que Él está allí para darte la misma fuerza que el Padre le dio aquella noche. Si esta revelación está tocando tu corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesita conocer esta verdad sobre Jesús. Continuemos descubriendo juntos cómo esta experiencia de miedo se transformó en victoria. La verdad que acabo de compartir contigo sobre Jesús, teniendo miedo de sí mismo, puede parecer impactante a primera vista, pero cuando comprendes la profundidad espiritual de esta revelación, algo extraordinario sucede en tu corazón. Porque esa experiencia de Jesús en Getsemaní no fue solo un momento aislado en la historia de la redención. Fue el modelo perfecto de cómo enfrentar nuestros propios momentos de transformación, cuando somos llamados a convertirnos en más de lo que creemos ser capaces. Imagina tener que cargar sobre tu espalda no solo tus propios errores, sino todos los errores de cada persona que ha existido y que aún existirá en este mundo. Imagina tener que experimentar la culpa, la vergüenza, la separación de Dios que cada pecado jamás cometido merece. Imagina tener que sentir en tu propia alma el peso de la mentira, del odio, de la traición, de la violencia, de la injusticia de toda la humanidad. ¿Cómo reaccionaría tu corazón humano ante esa perspectiva? Jesús no solo estaba enfrentando la posibilidad de dolor físico, aunque la crucifixión era una de las formas más brutales de ejecución jamás inventadas. Estaba enfrentando algo infinitamente más aterrador,
La perspectiva de hacerse pecado, de experimentar por primera vez en toda la eternidad la separación del Padre, de cargar sobre sí la ira divina que toda la humanidad merecía. La agonía que Jesús experimentó en el huerto no puede medirse solo en términos humanos. Era la agonía de alguien que había vivido en perfecta comunión con el Padre desde toda la eternidad, sabiendo que tendría que experimentar el abandono divino. Era el miedo de alguien que conocía la santidad perfecta, sabiendo que tendría que identificarse con el pecado de una forma que desafiaba cada fibra de su ser. Cuando enfrentas una decisión que sabes que cambiará tu vida para siempre, ¿cómo te sientes? Quizás experimentas esa sensación de estar parado al borde de un precipicio, sabiendo que cuando saltes, no habrá vuelta atrás. Jesús estaba al borde del mayor precipicio espiritual de la historia, sabiendo que su salto salvaría a toda la humanidad, pero le costaría todo lo que había conocido de comunión perfecta con el Padre. El sudor de sangre que brotó de sus poros aquella noche no era solo una reacción física al estrés extremo. Era la manifestación externa de una batalla que se estaba librando en las profundidades de su alma humana. Cada gota de ese sudor mezclado con sangre representaba el conflicto entre su humanidad, que se resistía al sufrimiento, y su divinidad, que abrazaba el propósito redentor. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una versión de ti mismo que no conocías? ¿Has tenido momentos en que la vida te llamó a ser más valiente de lo que te sentías? ¿Más fuerte de lo que te considerabas? ¿Más amoroso de lo que tu naturaleza humana parecía capaz? Jesús enfrentó la versión más desafiante de sí mismo. El Jesús que cargaría la cruz, que moriría por los pecadores, que se haría maldición para que nosotros pudiéramos convertirnos en justicia de Dios. La oración que Él hizo en aquellas horas de agonía revela algo profundo sobre la naturaleza de la entrega genuina. 3 veces le pidió al Padre que, si fuera posible, esa copa pasara de Él. No era cobardía, era humanidad. Era el reconocimiento honesto de que lo que estaba por venir era más de lo que cualquier ser humano debería tener que soportar. Pero 3 veces concluyó su oración con las palabras que cambiaron la eternidad: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta progresión en la oración de Jesús nos enseña algo revolucionario sobre cómo procesar nuestros propios miedos y resistencias. Primero, sé completamente honesto con Dios sobre lo que estás sintiendo. No intentes disfrazar tu miedo con espiritualidad superficial. Dile exactamente lo que hay en tu corazón, incluso si es resistencia a lo que Él te está pidiendo que hagas. Segundo, reconoce que es natural sentir miedo ante grandes responsabilidades o llamados desafiantes. Jesús, siendo plenamente humano, validó esa experiencia para todos nosotros. No eres débil por sentir miedo, eres humano. La cuestión no es eliminar el miedo, es aprender a confiar en Dios, incluso cuando el miedo está presente. Tercero, elige la entrega aun cuando va en contra de tus instintos naturales de autopreservación. La oración de Jesús evolucionó de, si es posible, pase de mí esta copa, a, hágase tu voluntad. Ese es el viaje que todos necesitamos hacer cuando enfrentamos nuestros propios momentos de Getsemaní. El ángel que apareció para fortalecer a Jesús aquella noche nos enseña algo importante sobre cómo Dios responde a nuestros momentos de miedo e incertidumbre. No eliminó el desafío, no hizo la situación más fácil, no eliminó el sufrimiento que estaba por venir. En cambio, proveyó exactamente la fuerza necesaria para que Jesús pudiera enfrentar lo que necesitaba enfrentar. ¿Cuántas veces oramos para que Dios quite nuestros desafíos, para que haga nuestro camino más fácil, para que elimine todas las dificultades de nuestro sendero? La experiencia de Jesús nos enseña que muchas veces la respuesta de Dios no es quitar el desafío, sino darnos fuerza sobrenatural para enfrentarlo. No es eliminar el miedo, sino capacitarnos para actuar con valentía, incluso cuando el corazón está acelerado. La transformación que ocurrió en el corazón de Jesús durante aquellas horas de oración intensa es uno de los milagros más hermosos jamás registrados. Entró en el huerto luchando con miedo, resistencia y angustia. Pero cuando los soldados llegaron para arrestarlo, ya se había transformado en el Jesús que encararía a Pilatos con serenidad, que cargaría la cruz con determinación, que perdonaría a sus verdugos con amor. Esta transformación no ocurrió porque el miedo desapareciera mágicamente.
Ocurrió porque Jesús eligió procesar su miedo a través de la oración íntima con el Padre, a través de la honestidad brutal sobre sus sentimientos, a través de la entrega voluntaria de su voluntad humana a la voluntad divina. Nos enseñó que es posible sentir miedo y aún así elegir la obediencia. El proceso que Jesús experimentó en Getsemaní es el mismo que cada uno de nosotros necesita pasar cuando enfrentamos nuestros propios momentos de transformación. Esos momentos en que la vida nos llama a ser padres cuando no nos sentimos listos, a asumir liderazgo cuando nos sentimos inadecuados, a perdonar cuando todavía estamos heridos, a amar cuando tenemos miedo de ser lastimados de nuevo. Jesús enfrentó el miedo de convertirse en el Salvador de una humanidad que lo rechazaría, que lo crucificaría, que dudaría de él. Tuvo miedo de amar a personas que lo odiarían, de morir por personas que no reconocerían el valor de su sacrificio, de entregarse completamente por personas que cuestionarían su divinidad. Pero tomó la decisión consciente de abrazar esa versión aterradora de sí mismo, porque vio más allá del miedo. Te vio a ti luchando con tus propios pecados e incertidumbres. Vio a cada persona que a lo largo de la historia necesitaría un Salvador. Vio que su miedo momentáneo podría resultar en la liberación eterna de miles de millones de personas. Cuando estés enfrentando un momento en que necesites convertirte en una versión más valiente de ti mismo, recuerda a Jesús en Getsemaní. Cuando tengas miedo de asumir una responsabilidad que parece demasiado grande, recuerda que Jesús tuvo miedo de asumir la responsabilidad por la salvación del mundo. Cuando te estés resistiendo a un llamado que te deja ansioso, recuerda que Jesús se resistió al llamado de la cruz antes de abrazarlo por completo. La diferencia entre el miedo que paraliza y el miedo que prepara está en nuestra respuesta a él. El miedo paralizante nos hace huir de nuestro propósito. Nos hace retroceder ante los desafíos. Nos hace elegir el camino más fácil, aun cuando sabemos que no es el camino correcto. Pero el miedo que prepara nos lleva a la oración. Nos fuerza a depender de Dios. Nos humilla lo suficiente como para reconocer que necesitamos fuerza divina. Jesús experimentó este segundo tipo de miedo. Un miedo que lo llevó a una intimidad aún más profunda con el Padre, que lo preparó para el mayor acto de amor de la historia, que lo capacitó para soportar lo insoportable, porque sabía que no lo estaba haciendo solo. La experiencia de Jesús también nos enseña sobre la importancia de la soledad en momentos de decisión crucial. Les pidió a los discípulos que se quedaran cerca, pero oró solo. Hay momentos en nuestra vida en que necesitamos el apoyo de las personas que amamos, pero también hay momentos en que la decisión tiene que tomarse en la intimidad con Dios, donde nadie más puede ir con nosotros. Estos momentos de soledad espiritual no son abandono, son una invitación a una intimidad más profunda con el Padre. Son oportunidades para descubrir que la presencia de Dios es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que Él nunca nos deja enfrentar solos aquello que nos llama a enfrentar. El miedo de Jesús de convertirse en el portador de los pecados del mundo también revela la intensidad de su amor por la santidad. No solo tenía miedo del dolor físico, tenía miedo de identificarse con algo que era completamente opuesto a su naturaleza santa. Era como pedirle a la luz que se convirtiera en tinieblas, a la verdad que se convirtiera en mentira, a la vida que se convirtiera en muerte. Pero tomó esa decisión imposible por amor a nosotros. Aceptó convertirse en aquello que su naturaleza rechazaba para que nosotros pudiéramos convertirnos en aquello que nuestra naturaleza no merecía, hijos de Dios. Se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia. Experimentó separación para que nosotros pudiéramos experimentar comunión eterna. Cuando comprendemos la magnitud del miedo que Jesús superó por nosotros, nuestros propios miedos comienzan a parecer más pequeños y manejables. No porque no sean reales o importantes, sino porque ahora tenemos un Salvador que no solo comprende nuestro miedo, sino que superó el mayor miedo posible por amor a nosotros. La próxima vez que estés enfrentando una decisión que te asusta, una responsabilidad que parece demasiado grande, un llamado que te deja ansioso, recuerda que Jesús pasó por eso primero. Recuerda que Él transformó su miedo en obediencia, su resistencia en entrega, su angustia en amor redentor. La versión de Jesús que emergió de Getsemaní era diferente de la que entró al huerto. No porque hubiera dejado de sentir las emociones humanas,
sino porque había elegido someterlas al propósito eterno del Padre. Había encontrado fuerza suficiente no solo para enfrentar su miedo, sino para transformarlo en combustible para el mayor acto de amor de la historia. Esa misma transformación está disponible para ti, no a través de la eliminación mágica de tus miedos, sino a través del mismo proceso que Jesús experimentó. Honestidad brutal en la oración, entrega de tu voluntad a la voluntad de Dios, y confianza en que Él te dará la fuerza necesaria para cumplir todo lo que ha preparado para tu vida. El hombre al que Jesús temió era Él mismo en su misión más desafiante. Y al abrazar esa versión aterradora de sí mismo, Él no solo cumplió su propósito redentor, sino que también nos dio el modelo de cómo enfrentar nuestros propios momentos de transformación y crecimiento. ¿Está esta verdad transformando algo en ti? Comparte en los comentarios cómo te sientes al descubrir esta faceta humana de Jesús. Continuemos juntos en este viaje de descubrimiento. Ahora llegamos al momento más hermoso de este viaje que hemos hecho juntos. El momento en que la angustia se transforma en victoria, donde el miedo se convierte en valentía, donde la resistencia humana se rinde al amor divino. Porque la historia de Jesús enfrentando el miedo de sí mismo en Getsemaní no termina con Él sudando sangre en el huerto. Culmina con la mayor demostración de amor que este mundo haya presenciado jamás. Cuando Jesús se levantó de aquellas horas de oración intensa, algo había cambiado completamente en su corazón. El mismo hombre que le había pedido al Padre que la copa pasara de él, ahora caminaba con determinación hacia los soldados que venían a arrestarlo. El miedo no había desaparecido por completo, pero se había transformado en algo mucho más poderoso. Una entrega total al plan perfecto del Padre. Imagina la sensación de alivio y fortalecimiento que inundó el corazón de Jesús cuando finalmente abrazó por completo su misión. Cuando dejó de luchar contra lo que sabía que necesitaba hacer y comenzó a caminar hacia el propósito para el cual había nacido. Fue como si toda la resistencia que había estado librando una batalla en su alma finalmente se rindiera, liberando una energía espiritual que lo capacitaría para enfrentar todo lo que vendría. ¿Has experimentado ese momento de rendición en tu propia vida? Ese momento en que dejas de luchar contra una realidad que no puedes cambiar y decides abrazarla por completo. Ese instante en que la resistencia se transforma en aceptación y la aceptación se transforma en paz. Jesús experimentó esto de la manera más profunda posible. Y su experiencia puede convertirse en un modelo para cada momento difícil que necesites enfrentar. La transformación que ocurrió en el corazón de Jesús durante aquellas horas de oración no fue solo personal, fue cósmica. En ese momento, toda la humanidad estaba siendo representada por un hombre que eligió decir sí al plan de salvación, incluso cuando cada fibra de su naturaleza humana le gritaba que huyera. Fue el momento en que el amor triunfó sobre el miedo de una forma tan completa que resonó a través de toda la eternidad. Cuando Jesús salió del huerto de Getsemaní, ya no era el mismo hombre que había entrado. No porque hubiera perdido su humanidad, sino porque había integrado completamente su humanidad con su propósito divino. El miedo que lo había atormentado se transformó en una determinación que nada podría quebrar. La angustia que había atormentado su corazón se convirtió en una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Esta es la promesa que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros, que estamos enfrentando nuestros propios momentos de miedo e incertidumbre. No la promesa de que el miedo desaparecerá mágicamente, sino la promesa de que podemos experimentar la misma transformación que Él experimentó. Podemos ver nuestros miedos convertirse en valentía, nuestra resistencia transformarse en entrega, nuestra angustia convertirse en paz. El secreto de esta transformación reside en la misma estrategia que Jesús usó: llevar todo al Padre en oración honesta e íntima. No una oración superficial donde intentamos impresionar a Dios con nuestra espiritualidad, sino una oración cruda donde revelamos exactamente lo que está sucediendo en nuestro corazón. Jesús nos dio permiso para ser completamente transparentes con Dios sobre nuestros miedos. Piensa en los miedos que has estado cargando. Tal vez sea el miedo al futuro, la ansiedad por tu salud, la preocupación por las personas que amas, la inseguridad sobre tu propósito de vida, o el miedo a no ser suficiente para las responsabilidades que tienes. Jesús experimentó un miedo que englobaba todos estos miedos y aún los trascendía infinitamente, y los venció.
La victoria de Jesús sobre su propio miedo no se logró a través de la fuerza de voluntad humana o el pensamiento positivo. Se logró a través de la entrega total de su voluntad a la voluntad del Padre, a través de la confianza absoluta en el carácter de Dios, a través de la fe de que el Padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso cuando el plan parecía imposible de soportar. Esta misma victoria está disponible para ti hoy. No porque seas lo suficientemente fuerte como para vencer tus miedos solo, sino porque tienes acceso al mismo Padre que fortaleció a Jesús, al mismo Espíritu Santo que lo consoló, al mismo amor divino que lo capacitó para enfrentar la cruz con serenidad. Cuando Jesús fue traicionado por Judas con un beso, no reaccionó con ira o amargura. Cuando fue abandonado por los discípulos que habían prometido morir con él, no se sintió traicionado o resentido. Cuando fue juzgado injustamente por Pilatos, mantuvo una dignidad que impresionó incluso a sus acusadores. El hombre que había temblado de miedo en el huerto, ahora irradiaba una paz que provenía de una fuente mucho más allá de la comprensión humana. Esa paz que Jesús demostró durante todo el proceso de su crucifixión es la misma paz que Él quiere darte hoy. Una paz que no depende de las circunstancias externas, que no se ve sacudida por las tormentas de la vida, que permanece firme incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. Es la paz de quien sabe que está exactamente donde Dios quiere que esté, haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga. La cruz que Jesús cargó no era solo un instrumento de muerte, era el símbolo de la transformación completa del miedo en amor. Cada paso que dio hacia el Calvario era una declaración de que el amor es más fuerte que el miedo, de que el propósito es más poderoso que el dolor, de que la obediencia a Dios vale cualquier sacrificio que tengamos que hacer. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, su corazón no estaba lleno de amargura o desesperación. Estaba lleno de amor por las mismas personas que lo estaban crucificando. Había transformado completamente su miedo inicial en amor redentor. El mismo hombre que había sudado sangre de angustia en el huerto ahora oraba por el perdón de sus verdugos. Esta transformación radical del miedo en amor no ocurrió porque Jesús fuera sobrehumano o porque no sintiera dolor. Ocurrió porque había aprendido el secreto de entregar completamente su voluntad al Padre, de confiar absolutamente en el carácter de Dios, de mantener los ojos fijos en el propósito eterno, incluso cuando el presente era doloroso. El mismo poder que transformó el miedo de Jesús en victoria está disponible para transformar tus miedos en testimonio, tus ansiedades en oportunidades de crecimiento, tus incertidumbres en invitaciones a una fe más profunda. No tienes que cargar solo el peso de tus miedos, porque tienes un Salvador que no solo comprende lo que estás pasando, sino que ya ganó la batalla por ti. Cuando Jesús gritó, "Consumado es", en la cruz, no solo estaba declarando que su misión terrenal había terminado, estaba proclamando que toda barrera que separaba a la humanidad de Dios había sido removida, que todo miedo que nos impedía acercarnos al Padre había sido eliminado, que toda condenación que pesaba sobre nuestros corazones había sido cancelada. La resurrección de Jesús 3 días después no fue solo una demostración de poder sobre la muerte. Fue la confirmación de que su victoria sobre el miedo había sido completa y permanente. El hombre que había enfrentado el mayor miedo posible y lo había vencido, ahora estaba vivo para siempre, ofreciendo esa misma victoria a todos los que en él creyeran. Esta es la esperanza que podemos llevarnos hoy. No importa qué miedo estés enfrentando, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuán pequeño te sientas ante los desafíos que tienes por delante. Tienes un Salvador que pasó por la mayor prueba de miedo de la historia y salió victorioso. Jesús no solo comprende tus miedos, Él los conquistó. No solo simpatiza con tus luchas, Él las venció. No solo observa tus batallas desde lejos, Él lucha a tu lado, ofreciendo la misma fuerza que recibió del Padre aquella noche en el huerto. La próxima vez que te sientas abrumado por el miedo, recuerda el viaje que Jesús hizo desde Getsemaní hasta la cruz. Recuerda que Él transformó su angustia más profunda en la mayor demostración de amor de la historia. Recuerda que la misma fuerza que lo capacitó para hacerlo está disponible para ti. No tienes que ser perfecto para recibir esta fuerza. No tienes que tener una fe inquebrantable para experimentar esta transformación. Solo necesitas ser honesto con Dios sobre dónde te encuentras.
estar dispuesto a entregarle tus miedos y estar abierto a recibir la paz que Él quiere darte. El miedo que Jesús sintió de sí mismo, de la versión de Él que cargaría la cruz, se transformó en la mayor fuente de esperanza que este mundo ha conocido. Su momento de mayor vulnerabilidad humana se convirtió en el momento de mayor victoria espiritual de la historia. Y esa misma transformación está disponible para cada área de tu vida donde estás enfrentando miedo o incertidumbre. Hoy, Jesús está vivo, resucitado, glorificado, pero mantiene las marcas de las heridas en sus manos y pies. No como recuerdo de derrota, sino como trofeos de victoria, como prueba permanente de que enfrentó lo peor que la vida podía ofrecer y salió victorioso, como garantía de que no hay situación en tu vida que sea demasiado grande para su poder redentor. Cuando mires tus propias luchas, cuando te sientas demasiado pequeño para los desafíos que enfrentas, cuando el miedo intente susurrar mentiras sobre tu capacidad o valor, recuerda las marcas en las manos de Jesús. Recuerda que Él transformó su mayor momento de miedo en su mayor demostración de amor. La victoria de Jesús sobre el miedo no fue una victoria solitaria, fue una victoria conquistada para ti, para mí, para cada persona que eligiera confiar en Él. No enfrentó su miedo solo para demostrar que era capaz, sino para abrir un camino para que nosotros también pudiéramos vencer nuestros miedos a través de Él. Esta es la realidad gloriosa del Evangelio. No estás solo en tus luchas, no estás abandonado en tus miedos, no estás sin esperanza ante tus desafíos. Tienes un Salvador que pasó por todo esto primero, que venció todas estas batallas y que ahora ofrece su victoria como un regalo gratuito para ti. La transformación que Jesús experimentó del miedo a la victoria no fue un evento único en la historia. Es un patrón que Él quiere reproducir en la vida de cada persona que confía en Él. Quiere tomar tus miedos y convertirlos en testimonio. Quiere tomar tus debilidades y convertirlas en oportunidades para demostrar su poder. Quiere tomar tus luchas y convertirlas en historias de victoria. Hoy, no importa qué miedo estés cargando, no importa cuánto tiempo lleves luchando con esa ansiedad, no importa cuán imposible parezca la situación, puedes tener la certeza de que sirves a un Dios que transformó el mayor miedo de la historia en la mayor victoria de la eternidad. Y Él quiere hacer lo mismo contigo. El hombre al que Jesús temió era Él mismo en su misión más desafiante. Pero al abrazar esa versión aterradora de sí mismo, al transformar su miedo en obediencia, su resistencia en entrega, Él no solo cumplió su propósito redentor, también se convirtió en el modelo perfecto de cómo puedes enfrentar tus propios momentos de miedo y transformación. No tienes que tener miedo de quien Dios te está llamando a ser. No tienes que resistirte al crecimiento que Él quiere producir en tu vida. Puedes confiar en que Él nunca te pide que enfrentes algo solo, que siempre provee la fuerza necesaria para cada desafío que pone delante de ti. La victoria de Jesús es tu victoria. El poder que lo resucitó de entre los muertos es el mismo poder que está obrando en tu vida hoy. La paz que Él encontró en medio de la tormenta es la misma paz que Él quiere darte. La esperanza que lo sostuvo durante los momentos más difíciles es la misma esperanza que puede sostenerte en cualquier circunstancia. Si estás sintiendo una esperanza renovada, deja un comentario contando cómo este mensaje te ha impactado. Tu experiencia puede alentar a otras personas que vean este video. Llegamos al final de este extraordinario viaje juntos, y espero que tu corazón esté rebosando con la misma paz y esperanza que inundaron mi ser mientras compartía contigo esta verdad transformadora sobre Jesucristo. Durante esta conversación íntima, descubrimos algo que tiene el poder de cambiar para siempre la manera en que te relacionas con tus miedos, tus incertidumbres y tus luchas más profundas. Vimos que Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, experimentó el miedo de una forma que pocos cristianos se detienen a contemplar. No fue un miedo cobarde o pecaminoso, sino un miedo profundamente humano ante la magnitud de su misión salvadora. Descubrimos que el hombre al que Jesús temió era Él mismo, o mejor dicho, la versión de Él que tendría que cargar con todos los pecados de la humanidad y experimentar la separación del Padre por primera vez en toda la eternidad. Esta revelación nos enseña que tener miedo no es pecado, no es debilidad, no es falta de fe, es ser humano. Y Jesús, al elegir experimentar nuestra humanidad por completo, validó cada emoción que has sentido, incluyendo aquellos momentos en que el miedo parecía más grande que tu fe.
cuando la ansiedad pesaba más que tu esperanza, cuando te sentías demasiado pequeño para los desafíos que la vida te presentaba. El huerto de Getsemaní se convirtió para nosotros en mucho más que un lugar geográfico mencionado en las Escrituras. Se convirtió en el símbolo de que es posible enfrentar nuestros mayores miedos y transformarlos en victoria. Jesús nos mostró que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestros sentimientos, que podemos llevarle nuestras resistencias y angustias sin temor a ser juzgados, que podemos procesar nuestras luchas interiores en la intimidad de la oración. La transformación que presenciamos en el corazón de Jesús durante aquellas horas de oración intensa no fue mágica, fue espiritual. Fue el resultado de una elección consciente de entregar su voluntad humana a la voluntad perfecta del Padre. Y esa misma elección está disponible para ti hoy. Puedes elegir confiar en Dios incluso cuando no comprendes completamente sus planes. Puedes elegir obedecer incluso cuando el camino parece aterrador. Puedes elegir la entrega incluso cuando tus instintos te gritan que huyas. Aprendimos que el miedo puede ser un maestro, no un tirano. Puede enseñarnos sobre nuestra dependencia de Dios, sobre la necesidad de buscar fuerza divina, sobre la importancia de la oración íntima y honesta. El miedo de Jesús lo llevó a una comunión aún más profunda con el Padre, y nuestros miedos pueden tener el mismo efecto si elegimos procesarlos de la manera correcta. La victoria de Jesús sobre su propio miedo se convirtió en nuestra victoria. Cuando se levantó de aquella oración en el huerto, determinado a cumplir su misión, estaba conquistando no solo su propia batalla interior, sino también la nuestra. Cada paso que dio hacia la cruz fue un paso hacia nuestra libertad del miedo paralizante, nuestra liberación de la ansiedad destructiva, nuestra redención de la sensación de insuficiencia que tantas veces nos atormenta. La cruz que Jesús cargó no fue solo el instrumento de nuestra salvación, fue también la prueba definitiva de que el amor es más fuerte que el miedo, que el propósito divino es más poderoso que nuestras limitaciones humanas, que la obediencia a Dios vale cualquier sacrificio que tengamos que hacer en nuestro camino de fe. Cuando Jesús resucitó 3 días después, no solo estaba demostrando poder sobre la muerte, estaba confirmando que su victoria sobre el miedo había sido completa y permanente. El hombre que había sudado sangre de angustia en el huerto, ahora estaba vivo para siempre, ofreciendo esa misma victoria a todos los que creyeran en él. Esta es la esperanza gloriosa que puedes llevar contigo hoy y todos los días de tu vida. No tienes que ser rehén de tus miedos. No tienes que vivir como prisionero de tus ansiedades. No tienes que cargar solo el peso de tus incertidumbres. Tienes un Salvador que pasó por todo esto primero, que venció todas esas batallas, que ahora intercede por ti ante el Padre. Jesús no solo comprende tus miedos teóricamente, los conoce por experiencia propia. Cuando estás enfrentando una decisión difícil, Él sabe exactamente cómo se siente tener el corazón encogido de ansiedad. Cuando estás luchando con incertidumbres sobre el futuro, Él comprende perfectamente esa lucha, porque enfrentó la mayor incertidumbre que un ser humano podría enfrentar. Cuando te sientes inadecuado para las responsabilidades que tienes, Él se identifica completamente con ese sentimiento, porque se sintió demasiado humano para cargar el peso de los pecados del mundo. Pero la parte más hermosa de esta historia es que Jesús no solo comprende tus miedos, Él los transformó en victoria. No solo simpatiza con tus luchas, Él las venció. No solo observa tus batallas desde lejos, Él está a tu lado ofreciendo la misma fuerza que recibió del Padre aquella noche en el huerto. Las marcas que Jesús mantiene en sus manos y pies resucitados no son señales de derrota, son trofeos de victoria. Son la prueba permanente de que enfrentó lo peor que la vida podía ofrecer y salió victorioso. Son la garantía de que no hay situación en tu vida que sea demasiado grande para su poder redentor. Hoy, Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Está orando para que tengas fuerza para enfrentar tus miedos, valentía para abrazar tu propósito, paz para descansar en medio de las tormentas. Le está pidiendo al Padre que derrame sobre ti la misma gracia que lo sostuvo durante sus momentos más difíciles. No tienes que esperar a sentirte valiente para empezar a confiar en Dios. No tienes que esperar a que tus miedos desaparezcan para dar pasos de obediencia. Jesús nos enseñó que podemos sentir miedo y aún así elegir la fe. Podemos experimentar incertidumbre y aún así elegir la confianza.
Podemos sentirnos pequeños y aún así elegir decir sí a los planes de Dios para nuestra vida. El viaje que hemos hecho juntos hoy no termina aquí. Se extiende a cada día de tu vida, a cada decisión que tomas, a cada momento en que eliges confiar en Dios, incluso cuando el miedo susurra mentiras en tus oídos. El Jesús que venció el miedo en Getsemaní es el mismo Jesús que camina contigo hoy, que está presente en cada lucha, que ofrece fuerza para cada desafío. Quiero invitarte ahora a un momento especial de oración. Un momento en que puedes entregar todos tus miedos, todas tus ansiedades, todas tus incertidumbres al Jesús, que comprende perfectamente lo que estás sintiendo. Cierra tus ojos conmigo y permite que el Espíritu Santo toque los lugares más profundos de tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti hoy junto con cada persona preciosa que está escuchando estas palabras. Vengo en el nombre de Jesús, aquel que conoció el miedo por experiencia propia, que sudó sangre de angustia en el huerto, que eligió la obediencia incluso cuando su corazón humano se resistía. Señor, tú conoces cada miedo que está pesando sobre el corazón de quien me escucha en este momento. Tú conoces a aquellos que tienen miedo del futuro, inciertos sobre lo que está por venir, ansiosos sobre cómo van a enfrentar los desafíos que se aproximan. Tú ves a aquellos que están luchando con miedos sobre su salud, sobre la salud de las personas que aman, sobre situaciones que parecen estar fuera de control. Tú comprendes perfectamente a aquellos que tienen miedo de no ser suficientes, de fracasar, de decepcionar a personas importantes en sus vidas. Señor Jesús, tú que experimentaste el miedo más profundo que un ser humano podría sentir, derrama tu paz sobre cada corazón que está escuchando esta oración. Así como el Padre envió un ángel para fortalecerte en el huerto, envía tu presencia consoladora para fortalecer a cada persona que necesita valentía hoy. Padre, te entrego todos los miedos que están siendo cargados en este momento. Te entrego las ansiedades sobre el futuro, las preocupaciones sobre las relaciones, las incertidumbres sobre el propósito de vida, los temores sobre los cambios que están ocurriendo. Tú dijiste que podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Hoy, elegimos hacer exactamente eso. Señor, para aquellos que están enfrentando enfermedades, ya sean propias o de seres queridos, derrama tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuérdanos que tú eres el Dios que sana, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Ayúdanos a confiar en tu bondad incluso cuando no comprendemos tus caminos. Para aquellos que están luchando con miedo sobre sus finanzas, sobre la seguridad, sobre la provisión, recuérdanos que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Tú que alimentas a las aves del cielo y vistes los lirios del campo, ciertamente cuidarás de nosotros, tus hijos amados. Para aquellos que tienen miedo de los cambios, de salir de la zona de confort, de abrazar nuevos desafíos, dales la misma valentía que le diste a Jesús cuando se levantó del huerto determinado a cumplir su misión. Ayúdalos a comprender que tú vas delante de ellos preparando el camino, que nunca los llamarías a algo sin proveer la fuerza necesaria para enfrentarlo. Señor, para aquellos que tienen miedo de perdonar, de amar de nuevo, de confiar después de haber sido heridos, derrama tu amor sanador sobre sus corazones. Así como tú perdonaste a quienes te crucificaron, capacítalos para encontrar la fuerza para perdonar a quienes los hirieron. Para aquellos que están enfrentando la soledad, que se sienten abandonados, que luchan con la sensación de no tener a nadie que los comprenda, revélales tu presencia constante. Recuérdales que tú prometes nunca dejarlos ni desampararlos, que tú estás más cerca que un hermano. Padre, para aquellos que tienen miedo de sus propias debilidades, de sus limitaciones, de no ser capaces de cumplir lo que tú esperas de ellos, recuérdales que tu poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdalos a comprender que no los llamas porque son capaces, sino que los capacitas porque los llamas. Señor Jesús, para aquellos que están enfrentando momentos difíciles de toma de decisiones, que se sienten perdidos sobre qué camino seguir, derrama tu sabiduría sobre ellos. Tú prometiste que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida, que tú la darás abundantemente. Hoy reclamamos esa promesa. Para aquellos que tienen miedo de la muerte, ya sea la propia o de seres queridos, recuérdales tu victoria sobre la muerte.
Tú que resucitaste de entre los muertos, hiciste de la muerte solo un pasaje a la vida eterna contigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú la destruiste por completo. Padre, oro específicamente por aquellos que están enfrentando miedos relacionados con sus hijos, con las personas que aman. Dales la paz de saber que tú amas a esas personas aún más de lo que ellos las aman. Ayúdalos a entregar a sus seres queridos en tus manos amorosas, confiando en tu bondad perfecta. Para aquellos que tienen miedo de sus propias emociones, que se sienten culpables por experimentar miedo o ansiedad, recuérdales que Jesús sintió las mismas emociones. Libéralos de la condenación y llénalos con la comprensión de que tener miedo es ser humano, pero confiar en ti es ser sabio. Señor, para aquellos que están enfrentando situaciones que parecen imposibles, que se sienten abrumados por las circunstancias, recuérdales que para ti nada es imposible. Tú eres el Dios que abre mares, que derriba murallas, que resucita muertos. No hay situación que sea demasiado grande para tu poder. Padre, oro por sanidad emocional para aquellos que cargan con traumas del pasado, miedos que nacieron de experiencias dolorosas. Tú eres el Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Toca esos lugares heridos y trae restauración completa. Para aquellos que tienen miedo de sus propios pecados, que se sienten indignos de tu amor, recuérdales que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y purificar. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar toda mancha, para remover toda culpa, para restaurar toda comunión. Señor, para aquellos que están enfrentando persecución por causa de su fe, que tienen miedo de posicionarse como cristianos, dales la misma valentía que diste a los apóstoles. Recuérdales que bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Padre, oro por paz sobre cada mente ansiosa, sobre cada corazón atribulado, sobre cada alma que está luchando con miedo en este momento. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Señor, que cada persona que ha hecho esta oración sienta tu presencia de manera real y tangible hoy. Que experimenten la misma transformación que Jesús experimentó en el huerto, pasando del miedo a la confianza, de la angustia a la paz, de la resistencia a la entrega. Derrama sobre ellos la certeza de que son amados incondicionalmente, de que son preciosos a tus ojos, de que tienen un propósito específico y único en tus planes. Ayúdalos a comprender que no están solos en sus luchas, que tú estás con ellos en cada paso del camino. Padre, capacita a cada persona para ser un instrumento de tu amor y tu paz en la vida de otros que también están enfrentando miedos, que puedan compartir la esperanza que han recibido hoy, que puedan ser luz para aquellos que aún caminan en tinieblas. Señor Jesús, gracias por haber elegido experimentar nuestra humanidad por completo, incluyendo nuestros miedos más profundos. Gracias por haber transformado tu experiencia de miedo en victoria para todos nosotros. Gracias porque, por lo que hiciste en la cruz, podemos vivir libres del dominio del miedo, seguros en tu amor, confiados en tus planes. Que cada día de la vida de quienes me escuchan esté marcado por el recuerdo de que sirven a un Dios que comprende, que ama, que fortalece, que nunca abandona. Que puedan enfrentar cada nuevo día con la valentía que viene de ti, con la paz que solo tú puedes dar, con la esperanza que es ancla segura para el alma. En el nombre de Jesús, aquel que venció el miedo, que conquistó la muerte, que vive para siempre para interceder por nosotros, hago esta oración. Amén. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, hoy y siempre. Que nunca olvides que tienes un Salvador que no solo comprende tus miedos, sino que los transformó en victoria eterna. Que camines cada día sabiendo que eres amado, valorado, capacitado y fortalecido por el Dios que dio a su propio Hijo para que pudieras vivir libre del dominio del miedo. Ve en paz, querido hermano, querida hermana. Ve sabiendo que la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando poderosamente en tu vida hoy. Ve confiando que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.